Agradecer la comparecencia del secretario de Estado. No es el agradecimiento retórico que habitualmente producimos en la comisión o en las comisiones cuando comparecen los altos cargos del Gobierno, sino por el hecho de presentar los informes que permiten a la comisión mantener una discusión en relación a cuáles son las intenciones del Gobierno. El método que en esta legislatura el secretario de Estado está promoviendo y que nos parece adecuado. Y he de empezar también, como todos los portavoces de la oposición, reclamándole al Gobierno el cumplimiento del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social. No hay excusa para no cumplir la legalidad en esta materia. Recordarle no tan solo la moción que se aprobó la semana pasada por parte del Pleno de los Diputados con los votos de su grupo parlamentario, sino recordarle la beligerancia que su grupo mantuvo con el anterior Gobierno cuando se suspendió esa misma obligación legal. Ahí sería coherente en términos políticos que el Gobierno mantuviese la aplicación de la ley y permitiese, por tanto, la realización de las pensiones en los términos que establece la legislación. Y dicho esto, he de decirle que desde la legitimidad que nos da haber participado en todos los acuerdos del Pacto de Toledo desde 1995 y singularmente en la última reforma de pensiones, y desde la incoherencia que supone por su parte ustedes entonces no tan solo no participasen de manera activa en la construcción del consenso que hizo posible aquella reforma de pensiones, sino que incluso convirtieron en bandera de su oposición a la reforma el aumento legal de la edad de jubilación. Insisto, desde la legitimidad de nuestra posición y desde la incoherencia de lo que entendemos que es la posición de fondo de su grupo, he de decirle que para Convergencia y Unió hoy no es prioritario acometer las reformas que usted nos plantea en relación tanto a la jubilación anticipada, la jubilación parcial, como a la compatibilidad de la pensión con el empleo. En términos de la cuestión de fondo, que es facilitar el mantenimiento del empleo de los trabajadores de más edad, facilitar la reincorporación al trabajo de los trabajadores de más edad, en el contexto de la pretensión que todos compartimos, que nuestra edad efectiva de presencia en el mercado de trabajo se vaya acercando a la edad legal existente. Porque la cuestión que hoy tenemos planteada en el corto plazo son fundamentalmente la situación de nuestro mercado de trabajo, la destrucción masiva de empleo, la no creación de empleo y la afectación de la destrucción de empleo a los trabajadores de más edad. Hace pocos días la Comisión Europea elevaba un estudio muy interesante sobre el problema del largo empleo en el conjunto de la Unión, donde analiza diversas variables y afirma que los trabajadores de más edad son los más afectados por el empleo de larga duración en relación al resto de los trabajadores. Y explica que las razones que llevan a esta situación es la discriminación a la hora de la contratación, el perfil profesional, la formación de esos trabajadores de más edad y el hecho de que los trabajadores de más edad están empleados en aquellos sectores en mayor declive económico. Una cuestión entre lo cultural, lo sociológico, que es una persona de más de 50 años si pierde el empleo, le es muy difícil encontrarlo porque quien va a contratar considera que precisamente su edad lo hace menos competitivo. Los niveles de formación de muchos de estos trabajadores en un contexto, además, señor secretario de Estado, en el que invertimos poco en la formación de los trabajadores de más edad y en la que además, en los presupuestos de 2011 y 2012, el Gobierno ha procedido a liquidar los instrumentos que permiten precisamente proceder al reciclaje profesional de estos trabajadores, con la enorme disminución de las políticas activas de empleo, ¿no? Y
Además, en sectores económicos en declive, donde más necesario sería que existiesen sólidas políticas de reciclaje profesional de esos trabajadores, para precisamente permitir que se pierden el empleo pudiesen tener oportunidades de volver a encontrar empleo. Ustedes, además, en su informe, en los primeros párrafos del informe, citan la estrategia de trabajadores de más edad 2012-2014, estrategia 55+, aprobada por el anterior gobierno y que está por desarrollar. Y está por desarrollar en algunas de las cuestiones importantes que durante estos años los gobiernos habían mantenido, como son los incentivos por la vía de reducción de bonificaciones a la cotización social para los trabajadores más maduros. La estrategia plantea que aquello que existe ya para los de 59 hacia arriba llegase a partir de los trabajadores de más de 55 años. Y ustedes no tan solo han cumplido con aquello que prevé la estrategia, sino que han disminuido el nivel de bonificación para los trabajadores de más de 59 años. Hoy destinan menos recursos para que esos trabajadores maduros se mantengan en el mercado de trabajo. Si hoy existe una prioridad en términos de alargamiento de la vida activa de los trabajadores de más edad, tiene que ver con el desarrollo de la estrategia de trabajadores de 55 y más y con el conjunto de políticas públicas que hagan frente a esos problemas estructurales. Discriminación en la contratación, cualificación de esos trabajadores, afectación de sectores en declive. Y hay de decirle que cualquier planteamiento de reforma que el Gobierno plantee en este paquete debe ir acompañado del desarrollo de estas políticas, porque si no, cualquiera de las medidas que usted nos anuncia, las que tengan efectos en el medio plazo o incluso los que puedan tener efectos en el corto plazo, especialmente en lo que hace referencia a los coeficientes reductores, lo que van a provocar es una normativa que castigue injustamente a los trabajadores de más edad, que son los que tienen menos oportunidades de continuar trabajando. Insisto, por tanto, que desde la perspectiva de Convergencia y Unió esta no es la prioridad. En segundo lugar, cualquier reforma en esta materia debe responder a la filosofía que inspiró la reforma de la Ley 27, que es jubilación gradual y flexible. Y no podemos alejarnos de aquello. Una, porque aquello es lo que permitió el acuerdo con los agentes sociales. No es menor que en plena crisis sindicatos, patronales y gobierno y algunos grupos parlamentarios entendiésemos que el sistema de pensiones requería una reforma como la que se impulsó en la pasada legislatura, complicada, difícil. Y el consenso fue precisamente con esa idea de jubilación gradual y flexible. Y recuerdo a la aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados del informe de la Comisión del Pacto de Toledo, que aquello permitió que se aprobase con una mayoría más que suficiente la recomendación que afecta a la edad legal al avanzar la edad legal de jubilación, fue ese concepto de jubilación gradual y flexible. Por tanto, cualquier reforma no se puede alejar de ese planteamiento. En tercer lugar, no es razonable, y lo han dicho otros portavoces, que a una reforma que aún no ha entrado en vigor, de la cual aún no sabemos con seguridad cuáles son sus efectos, seamos capaces de abordarla incluso antes de que la misma entre en vigor, ¿no? Por tanto, lo más razonable sería, en términos de la propia maduración de esa reforma, que nos diésemos el tiempo necesario para considerar si efectivamente aquello que se aprobó en 2011 hoy tiene sentido que seamos capaces de reformarlo. Y en cuarto lugar, ¿no? Es muy evidente que hoy ustedes hacen ese esfuerzo de presentación de estos informes, de presentación de los informes en el Pacto de Toledo, y que insisto, como le decía al principio de mi intervención, que valoramos de manera positiva, pero el Pacto de Toledo no es tan solo la voluntad de llegar a acuerdos, sino la capacidad de construir esos acuerdos. Y eso quiere decir, tal como ha sucedido en anteriores reformas, que tanto con el diálogo social como con los grupos parlamentarios, respecto a las propuestas que el Gobierno formula, debe de existir capacidad
de aceptar propuestas, consideraciones del resto de grupos de la oposición. Su mayoría absoluta les permite aprobar la reforma que ustedes deseen. Pero Debe ir terminando, señor Campuzano. Señor presidente, pero la lógica del Pacto de Toledo exigiría un esfuerzo por su parte, no tan solo de escuchar, sino de incorporar propuestas del resto de los grupos de la oposición y singularmente de los agentes sociales. Y último comentario, y termino con ello, señor presidente, he de decirle que me choca que en este informe no incorporen ningún comentario en relación a la disposición adicional 34, que afecta a la posibilidad de la jubilación parcial o anticipada de los trabajadores autónomos. Allí planteábamos que precisamente muchos de esos trabajadores autónomos en actividades económicas donde no existe continuidad, que el negocio se va a traspasar, etcétera, etcétera. O ayer mismo me lo planteaban en relación, por ejemplo, a muchos taxistas que no pueden continuar en su empleo. Y en la reforma de la Ley 27 mandatábamos al Gobierno a desarrollar un informe sobre esa posibilidad de la jubilación anticipada o parcial de los trabajadores autónomos que cesen su actividad. A ello le ruego que sobre esa cuestión también el Gobierno nos plantee cuál es su criterio, en la lógica precisamente de los informes que se han realizado. Nada más y muchas gracias.